Así. Amén. Cierre sus ojos, hermanos. Mantenga sus ojos cerrados. Hay una presencia de Dios en este lugar de manera poderosa. Hay una presencia de Dios llenando cada vida, llenando cada corazón. Lo que viniste buscando, hoy aquí está. Lo que viniste orando al Señor, hoy es el día de tu respuesta. Lo que viniste buscando, el Señor lo va a dar hoy. Lo que viniste buscando, orando, pidiendo al Señor hoy, por fe, recíbelo, lo recibirás. Dios está con los brazos abiertos. Él está en este lugar, su Espíritu Santo se mueve en este lugar de una manera poderosa en nuestra vida, de una manera sobrenatural. Sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas, sigue haciendo proezas. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Él es el mismo Dios, desde ahora y para siempre. Su misericordia, su amor, su bondad, su poder, su autoridad son para siempre. Su misericordia es nueva cada mañana a nuestra vida. Su amor es infinito a nuestra vida. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por abrazarnos. Gracias, Señor, por el regalo de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en este lugar. Gracias por esa paz, por ese consuelo, por esa misericordia en nuestra vida. Gracias simplemente por lo que tú eres. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos con amor profundo. Gracias por amarnos con tanta bondad, con tanta belleza en nuestra vida. Aunque a veces no entendamos qué pasa, qué sucede, tu amor permanece fiel para con nosotros. Tú eres bueno. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, que sea como un olor fragante hasta el trono de tu gracia. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Gracias. No nos cansamos de adorarte. No nos cansamos de bendecir tu nombre. No nos cansamos de derramar nuestro corazón ante ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Santo eres. Santo eres, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí llenando. Estás aquí llenando. Estás aquí llenando cada corazón. Estás sanando. Estás libertando. Estás dando nuevas fuerzas. Estás liberando al cautivo. Estás trayendo, Señor, nuevas fuerzas. Estás trayendo, Señor, nuevo aliento. Aliento de vida. Aliento de vida a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Aliento de vida a nuestro espíritu. Te adoramos, te adoramos. Exaltamos tu nombre. Eres bueno, Señor. Aquí está nuestra vida. Aquí está nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por lo que eres, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Puede ocupar su lugar. Me pasaron un papelito por aquí para dar bienvenidas. Está por nosotros Gabriela, Julio César y
Silvia Terrones. Vienen con la profesora, la hermana Maru. Están de este lado. Sean bienvenidos. Qué bueno que decidieron venir el día de hoy y aceptar la invitación. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que están aquí. Y el Señor tiene algo preparado también para ustedes el día de hoy. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con esta meditación del día de hoy. Y te voy a invitar que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 11 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Va a estar los textos en la pantalla. Si usted quiere seguirme con su vista, aquí están ya listos los textos. A los hermanos y personas que nos visitan, están aquí, pueden visualizarlo en las pantallas. Yo le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con ¿qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este versículo 13 al final dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cierre sus ojos un momento, hermano. Gracias, Señor, te damos, hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Sabemos que desde antes que llegáramos tú ya estás aquí, Señor. Tu presencia, tu Espíritu Santo se ha movido, Señor, se está moviendo de una manera sobrenatural en este lugar, en nuestras vidas, Señor. Vamos a entrar en la meditación de tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, podamos recibir lo que tienes preparado para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, hoy quiero hablarle acerca de algo que a veces nos cuesta un poco de trabajo entender cómo es que Dios obra en nuestra vida de esta manera. Y es una de las características, es una de las virtudes, es uno de los atributos de Dios que a veces a nosotros nos sorprende, es uno de los atributos que más nos sorprende. Y quiero hablarles acerca de la soberanía de Dios. ¿Usted ha escuchado hablar o sabe o conoce o tiene idea de cómo Dios actúa en nuestra vida? ¿Cómo es que Dios es soberano en nuestra vida? Hoy quiero hablarles un poco acerca de esto y cómo es que Dios obra en nuestra vida. Cómo es que Él deja que sucedan todas estas cosas. Cómo es que Dios permite en nuestra vida cada detalle, cada situación, cada etapa en nuestra vida, pero siempre bajo su control. Entonces, la soberanía de Dios es otro de sus atributos. El propósito de este atributo será el poder acercarnos a contemplar su grandeza. La soberanía de Dios nos permite, hermanos, acercarnos para conocer aún más la grandeza de Dios. La situación que nos sucede, que atravesamos o que pasamos, es para que podamos conocer la grandeza de Dios en nuestra vida. Esa es la finalidad de conocer la soberanía de Dios. Conocer y acercarnos a contemplar más su grandeza, así como la toma de sus decisiones según su sola y única voluntad. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos afirmando la verdad fundamental y también estamos hablando de la doctrina cristiana, de lo que somos, de lo que sabemos que hace Dios en nuestra vida.
Este atributo se define como el reino absoluto, activo y continuo de Dios sobre los cielos y la tierra. Quiere decir que la soberanía de Dios no solamente es una etapa o es un tiempo o es un momento. La soberanía de Dios es para siempre. Y la soberanía de Dios a nuestra vida es continua. No se detiene, no se para, no se esfuma, no se va, no se desvanece. La soberanía de Dios para nuestra vida es de forma continua. Y vamos a ver por qué pasa esto, por qué el Señor permite esta situación. Es el absoluto derecho de Dios para gobernar y presidir sobre todas las cosas sin límite en su gobierno. En cuanto a su alcance, la soberanía de Dios se sobrepone a todo poder y autoridad hasta el punto de anularnos. Cuando nosotros sentimos autoridad y soberanía sobre algo, es normalmente cuando nosotros lo creamos, cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros lo formamos, cuando nosotros lo creamos, cuando nosotros lo construimos, cuando nosotros decidimos en cada etapa hasta que llegó a la madurez. Entonces la soberanía de Dios aplica a nuestra vida de esta manera. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos formó? A su imagen y a su semejanza. Entonces la soberanía de Dios a nuestra vida actúa de esta manera. En su alcance, Dios se sobrepone a todo poder y autoridad hasta el punto de anularnos. ¿Qué es la soberanía como concepto principal? Es la autoridad suprema de un estado independiente. Usted sabe que no somos de esta tierra. ¿Sabe de dónde somos? Del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sí? Usted es ciudadano del reino de los cielos, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Entonces, dice aquí, la soberanía es la autoridad suprema de un estado independiente. ¿De qué estado estamos hablando? Estamos hablando del cielo. ¿Y quién está allá en el cielo? Dios. Y Dios es soberano, por lo tanto, Él tiene la autoridad suficiente para tomar todas las decisiones que a Él le plazca. La soberanía divina, esto implica que solo Dios tiene el derecho indiscutible de ejercer su dominio en todo lo creado, incluyendo todos los gobiernos terrenales y celestiales. Por eso es que en la Biblia, en la palabra de Dios, nos dice que a nosotros nos toca orar por nuestros ¿quiénes? Nuestros gobernantes, ¿sí? Nuestros presidentes, nuestros líderes, nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque Dios permitió que esto así sucediera. Porque la soberanía de Dios sobrepasa toda autoridad. Y la soberanía de Dios actúa en esta tierra y seguirá actuando hasta que Él venga por su iglesia. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca hacer? Orar, nos toca interceder, nos toca entender, tratar de entender un poco la soberanía de Dios en nuestra vida y la soberanía de Dios en la tierra, ¿sí? Con toda su majestad, sin obstáculo alguno. ¿Por qué? Porque Él la creó, porque Él sabe dónde nos duele, porque Él sabe qué está pasando, porque Él sabe qué está sucediendo, porque Él sabe por qué permite las cosas, porque Él sabe lo que está y lo que va a pasar, ¿sí? Nada se ha salido de su control. Y eso es algo que nosotros debemos entender también, hermano. Nada de lo que está sucediendo en nuestra vida, en esta tierra, en este mundo, se ha salido del control de la soberanía de Dios. Hay un propósito, hay algo que el Señor quiere hacer, hay algo que el Señor quiere seguirnos mostrando, y su soberanía es eterna y su soberanía es buena. Somos creación suya. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Él siempre va a estar al cuidado de su iglesia. Él siempre va a estar al cuidado de sus hijos. Él es un padre para nosotros, pero su soberanía va más arriba de nuestro entendimiento. Va más arriba de lo que a lo mejor podamos entender usted y yo. Charles Spurgeon
escribió de la soberanía de Dios lo siguiente. Fíjense lo que dijo este señor. Era un teólogo. No hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía de Dios. No hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. ¿Sí? Recordemos, el jueves estábamos en la planta alta con los varones y yo les decía, estábamos hablando acerca de la sabiduría de Dios, la sabiduría de nuestra vida, cómo la adquirimos, y llegábamos al punto de entender cómo es que Dios actuaba en nuestra vida, cómo es que Dios nos hace sabios, cómo es que Dios nos dice: busca, pídeme la sabiduría y yo te la daré. Pide la sabiduría, búscala y yo te la daré. Endereza tus caminos y yo te la daré. Reconoce en todos tus caminos y yo te la daré. Y hablábamos acerca de esto, ¿sí? Y voy a repetir lo que dice: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos. Y también hablábamos acerca de esto. Decíamos, yo les preguntaba, decía, ¿todos somos hijos de Dios? Algunos me dijeron que no, otros me dijeron que sí. Y se me quedaron viendo raro. Yo les dije, bueno, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, lo hacemos Señor y Salvador de nuestra vida, entonces pasamos a ser de creación a hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Todos, amén. Y el que no ha aceptado a Jesús en su corazón, el Señor tiene algo especial para sus vidas. El que no ha aceptado a Jesús en su corazón, hoy puede ser el momento en que podamos pasar de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Y tener un Padre como Él es inigualable. Y tener la bendición que Él nos da como sus hijos es increíble. Y tener la bendición que Él nos da como sus hijos es inimaginable. Y siempre es buena nuestra vida. Pero, ¿por qué este predicador dijo esto? Porque hay un solo rey, gracias, hay un solo rey de reyes y un señor de señores, presidiendo un plan maestro en toda la humanidad. Creo que esto fue, hay otro teólogo que comentó, él se llama Arthur Pink. Él dijo, fíjense lo que dijo este teólogo, dijo: Dios siempre hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. A esa razón terminó este teólogo. Dice: Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiera. Y estaba reconociendo la soberanía de Dios a su vida, ¿sí? Y a veces es esa parte que a nosotros nos cuesta trabajo entender. Que a veces creemos que lo mejor es lo que yo pienso, lo mejor es lo que yo creo, lo mejor es lo que yo sé. Cuando el Señor nos dice: hey, yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor de lo que tú quieres. Yo tengo algo mejor de lo que tú piensas. Yo tengo algo mejor de lo que tú me estás pidiendo. Yo tengo algo mejor preparado para tu vida, pero es en el tiempo correcto. Es en el tiempo en el que tú lo necesitas. Es en el tiempo en que yo tengo preparado para ti. Y a veces nos desesperamos, hermano. Queremos que las cosas sucedan rápido. Este atributo debería alegrar nuestro corazón. Saber que Dios es un Dios soberano a nuestra vida debería alegrar nuestro corazón. Porque Dios tiene el control absoluto y reina sobre todo lo que sucede. Dios tiene el control absoluto y reina sobre todo lo que sucede. Esto es para que nuestro corazón se alegre. Esto es para que nuestra vida esté tranquila. Esto es para que a pesar de la tribulación, saber que Dios está en control en nuestra vida. La soberanía de Dios nos hace exclamar con el salmista, Salmo 103, 19.
Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La soberanía de Dios desde la eternidad. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de ¿qué? De su voluntad. Es bien interesante esta cita a los Efesios, hermano. Vamos a volver a leerlo. Dice, en él, asimismo, tuvimos, ¿qué tuvimos? Herencia. ¿Qué herencia fue la que leímos al principio que él nos dejó? ¿La herencia de qué? De su Espíritu Santo, ¿sí? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace que todas las cosas según el designio de ¿quién? De su voluntad, según el designio de Él. Este texto solo encontramos palabras claves, todas ellas vistas en el contexto de la eternidad que Dios tiene preparada para nuestra vida, para todos sus hijos. En este texto podemos encontrar palabras como predestinado, propósito, designio y voluntad. Palabras complicadas que a veces a nuestra vida nos cuesta trabajo entender. Predestinado, propósito, designio y voluntad de Dios. De esta manera podemos imaginarnos al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una reunión en la eternidad, tomando la decisión en un determinado consejo y en el ejercicio de su plena voluntad, otorgándonos una herencia antes de ser creados. Ya teníamos una herencia usted y yo antes de que fuéramos formados. Antes de que llegáramos a esta tierra, antes de que llegáramos a este mundo, Dios ya tenía preparada una herencia para usted y para mí. ¿Sabe qué es esa herencia? La herencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Ya tenía preparado, ya tenía designado, ya estaba predestinado a que la herencia del Espíritu Santo estuviera con nosotros y estuviera en nosotros. Fuera nuestro ayudador, fuera nuestro consolador, fuera nuestra guía, fuera nuestro pronto auxilio, caminara con nosotros en toda adversidad, en toda situación, estaría presente y está presente en este momento, hermano. Y de ese consejo surgió el propósito y la decisión divina de nuestra elección. Y fue cuando decidieron, no van a poder hacerlo solo. No van a poder hacerlo ellos por sí mismos. Necesitamos enviar a alguien a la tierra que dé su vida, que entregue su vida por amor, por rescate, por el perdón de pecados. Un solo y único sacrificio que alcanzara para dar vida eterna. Un solo sacrificio que derramara la sangre poderosa y la sangre pura del Cordero, que es Cristo Jesús. Y a través de ese sacrificio es que usted y yo tenemos vida. A través de ese sacrificio es que usted y yo tenemos vida eterna. A través de ese sacrificio usted y yo tenemos tantas cosas que pudiera decirle, hermano. Tanto que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Usted se ha puesto a pensar que Dios anticipadamente sabía todo de cada uno de nosotros. El Señor sabía lo que yo iba a predicar el día de hoy desde hace quién sabe cuántos años. Yo ni siquiera hablaba todavía, pero el Señor ya sabía que hoy, 19 de enero, les iba a hablar de esto. Él ya sabía dónde íbamos a nacer, sabía quiénes iban a ser nuestros padres, cómo nos llamarían, dónde creceríamos, dónde viviríamos, quiénes fueran, cómo iba a ser nuestro carácter. Por lo tanto, nosotros no somos un accidente en la vida. No somos un accidente de esta vida.
Ya fuimos predestinados. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo hoy estuviéramos aquí adorando, exaltando su nombre, sintiendo esta bendición y esta presencia de su Espíritu Santo en esta vida. Yo no sé usted, pero yo me gozo el saber que Él me predestinó para estar aquí el día de hoy, que Él me escogió y que es bajo su autoridad. Ya estaba decidido que hoy estuviéramos aquí adorando, exaltando su nombre, buscando más de Él y llenándonos más de su presencia. Su soberanía nos alcanza, hermanos, hasta el día de hoy. Con esto concuerdan las palabras de Pablo a los romanos. Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, este es uno de mis versículos y mis citas favoritas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir este versículo 29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor ya nos traía en mente. El Señor ya sabía quiénes íbamos a ser. El Señor ya sabía que hoy íbamos a estar aquí. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo esto nos revela la doctrina de la elección de Dios. Pero esta elección no fue hecha al azar, sino a través del Cordero de Dios inmolado antes de que el mundo fuese. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de ¿quién? De vosotros. Cuando ya estaba creando el mundo, cuando Dios estaba creando los mares, la tierra, los cielos, los animales, las plantas, los peces, todo, el Señor ya sabía, Dios ya sabía que tenía que venir alguien a la tierra a morir y entregar su vida, ¿sí? Por amor a nosotros. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, esa sangre preciosa de Cristo. Cristo fue predestinado para nosotros, para que usted y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Salmo 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Sabe por qué? Porque Él lo creó. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene la autoridad. ¿Sabe por qué? Él tiene el poder para hacerlo, porque Él tuvo el poder para crearlo y Él tiene el poder para cambiarlo, para modificarlo. Él tiene el poder para cambiar nuestra situación de manera radical. Él tiene el poder para cambiar nuestra situación de hoy a unos minutos, a mañana, cambiarlo completamente y transformarlo en bien para nuestra vida. Y eso es lo que el poder y la autoridad de la soberanía de Dios hace en nosotros. Somos creación suya. Desde el Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó ¿qué? Dios los cielos y la tierra. Dios reveló su soberanía desde ese punto, gobernando toda su creación. A esto se le llama soberanía total. Muchos hombres todavía siguen negando que el origen de este mundo fue hecho por un ser supremo. Génesis nos muestra a Dios como el arquitecto del universo.
Él es el arquitecto del universo, pero también es el arquitecto de nuestra vida. Él es el arquitecto de nuestra vida y Él tiene la autoridad y la soberanía para hacer y deshacer. Y a veces eso nos cuesta trabajo entenderlo, hermano. Pero Él siempre lo va a hacer para seguir mejorando. Cuando queremos, hablábamos el pastor Andrés de la cocina, de lo que vamos a hacer cambios aquí, si Dios quiere, en este año, no es para ir de más a menos. Es para ir, ¿qué? De menos a más. Y el Señor hace lo mismo en nuestra vida. El Señor nos toca, su soberanía nos toca, llega a nuestra vida porque Él quiere transformarnos para seguir avanzando, porque Él quiere transformarnos y tocarnos para seguir adelante, porque a lo mejor Él tiene preparado algo para nuestra vida y no estoy listo en este momento, y Él quiere cambiar y quiere que estemos 100% listos y preparados para lo que Él tiene para nosotros. Pero siempre es bueno, pero siempre es de bendición. Siempre va a ser bueno para nuestra vida, siempre va a ser de bendición para nosotros, y el Señor trabaja de una manera sobrenatural en nosotros. El único que estuvo desde el principio fue Dios, y en Él todas las cosas tienen su origen, siendo soberano sobre todo. La Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El jueves con los varones decíamos también ahí arriba, les decía que cómo estaba la tierra antes de que Él creaba todo. Dice su palabra que estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Pero en el desorden, ¿sabe qué se movía? ¿Qué se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. No quiere decir que seamos desordenados, pero si somos desordenados, el Espíritu Santo de Dios aún se sigue moviendo ahí. Pero necesitamos entender que cuando Él quiere tomar el control y cuando Él nos diga, por aquí no es, necesitamos aprender a escuchar la voz de su Espíritu Santo. Salmos 33, capítulo 6, Salmos 33, versículos 6 al 9, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento ¿de quién? De su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Sí? La palabra de Dios, por la palabra de Dios, por lo que Él decía, por lo que Él dijo, aquel general romano que fue a verlo sabía quién era Él, sabía quién era Jesús, había escuchado que andaba ahí en la tierra, que andaba caminando, que andaba enseñando, que andaba sanando, que había haciendo milagros. Y este general fue a verlo y le dijo, tengo un siervo en casa, está enfermo, no sé, sabe se vaya a morir, pero no vayas. ¿Qué le dijo? Solamente di la palabra y será hecho y será sano. Ese mismo poder, hermano, que Jesús demostró en la tierra, es el mismo poder que podemos ver hasta el día de hoy en nuestra vida. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas, sigue estando con nosotros. Su palabra aún tiene autoridad, su palabra sigue siendo soberana, su poder sigue siendo de una manera sobrenatural en nuestra vida. Este es el Dios creador del universo. Él es el Dios soberano imponente. Nos consuela saber que este universo está siendo dirigido por una teocracia. ¿Sabe qué es una teocracia? Teocracia significa que es todo en torno alrededor de Dios. Todo lo creado por Dios. A eso se le llama teocracia. Donde está bajo el completo control de Dios. La soberanía de Dios en nuestra salvación. Ya estoy por terminar. Efesios 1:4.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que Dios gobierna en nuestra salvación. ¿Cómo lo ha hecho? Predestinando a su pueblo para la salvación según sus propósitos eternos y sin tomar en cuenta el conocimiento de nuestras futuras acciones y decisiones. El Señor nos dio la libertad de decidir, nos dio la libertad de aceptarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. No nos obligó a nada, no nos obliga a nada. Él es soberano, pero también nos da esa decisión y ese libre albedrío de poder decidir si hacerlo o no hacerlo. Y aún así el Señor sigue estando con nosotros en su misericordia, en su amor y en su bondad. Él sigue estando fiel para nuestra vida. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El hombre cree que el cielo le pertenece por herencia, sin pasar por el proceso establecido por Dios. La salvación es un acto exclusivo de la pura soberanía de Dios. La salvación es un acto exclusivo de la soberanía de Dios. Nadie podrá salvarse por sí mismo sin la intervención de Dios. La soberanía de Dios en nuestro diario vivir. Sabe que en cada decisión que usted toma y que yo tomo, la soberanía de Dios tiene que ver en ese momento. La soberanía de Dios actúa en nuestra vida también, en cada decisión que tomamos, en cada situación en la que pasamos. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:28 dice, ya lo leímos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero necesitamos entender lo que dice el versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29, Diana? Por favor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Sabemos que Él nos escogió, sabemos que Él nos hizo, sabemos que Él nos creó, pero también necesitamos entender, y esta parte de todas las cosas ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Y yo les decía anteriormente, tomamos una decisión y no vemos lo bueno de lo que decidí. Tomamos una decisión, pero Señor, Romanos 28 dice que los que te aman, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? ¿Dónde está lo bueno de esto que yo acabo de decidir si me salió mal? Bueno, ¿lo consultamos antes con Dios? Le decimos, Señor, voy a decidir, voy a hacer esto. Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tomamos a veces decisiones equivocadas, decisiones erróneas, y al final queremos que nos pase algo bueno. Y no es así. ¿Sí? Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, en Filipenses 1:6 nos recuerda que todos somos una obra en construcción, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, Él va a estar todavía trabajando con nuestra vida durante este 2025. Dejemos que el arquitecto de nuestra vida tome control de cada situación, de cada etapa en nosotros. Él en su soberanía tiene el control de todo. Él en su soberanía sabe lo que va a pasar, sabe lo que está bien, sabe lo que está bueno y lo que está mal, pero Él sabe que tiene el control de su vida en sus manos. No dejemos de confiar y de creer que Él tiene un propósito listo para nosotros.
El Señor reina sobre toda la tierra y su soberanía se manifiesta en todos los lugares. Dios reina sobre las naciones y sus gobiernos. Él reina sobre toda su creación. Dios reina sobre eventos y circunstancias. Nada pasa sin que Él lo permita. Nada pasa sin que Él lo permita. ¿Sí? Él reina sobre la gente buena y la gente mala. Él reina sobre la salvación, pues nada hicimos para salvarlo porque no lo merecíamos. ¿Cuál era lo que nosotros merecíamos? La muerte. Sin embargo, Él entrega a su único Hijo y nos da salvación. Él escogió nuestra historia, escogió si íbamos a ser hombre o mujer. Y sobre todas las cosas, Él nos escogió para seguir vivos y hasta el día de hoy seguir gozando de su salvación, de su bondad, de su misericordia, de su amor para nuestra vida. Mateo 6, 31, 34. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Más, ¿qué dice? Versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La soberanía de Dios actuando en nuestra vida. Y Él nos dice, no te preocupes, no te sobrecargues, que no haya ansiedad en tu vida. Yo tengo control de todo lo que está sucediendo. Yo tengo control de todo lo que te está pasando. Yo tengo control de todo lo que está sucediendo. Y hay una cita que, déjeme buscarla. Ay, se me fue. Parece que es Salmos 46. Y déjeme buscarlo aquí. Salmos 46, 10, que es uno de los versículos que Dios, del año pasado, el Señor ha estado tratando conmigo y sé que también va a tratar con algunos de ustedes. Dice este versículo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Con esto nos basta para entender que Él tiene la soberanía completa en nuestra vida. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? ¿Sabe que estas últimas alabanzas que entonábamos decían en totalidad a ti? En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Sí. Tómalo, mi buen Señor. Sí, Señor. ¿Quiere entonar esta alabanza? Sí. ¿Quiere decirle al Señor, sí. entrego?